Muy bien, una vez más, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados maestros, maestras. Ya hemos esperado, creo, suficiente tiempo, 15 minutos para que puedan ingresar. Ya, me imagino que están los que, bueno, en este horario disponen de tiempo. Se entiende también que algunos quizás choque con alguna actividad, pero entiéndase que, bueno, este es es posgrado, ¿no? Y bueno, y tiene un nivel de exigencia y seguramente cuando ustedes se inscribieron al diplomado, les hicieron conocer aquello, ¿no? Están en un diplomado de robótica educativa, posgrado, y bueno, las exigencias también son a ese nivel. Ya, y bueno, tendrían que estar acá los 25 participantes, ¿no? Eso es lo que se espera al menos. Siempre al finalizar la reunión, bueno, la anterior no lo hice, eh, a partir de ahora lo que se va a hacer es cualquier momento entre la primera, segunda o la tercera sesión, se va a pedir que puedan habilitar su cámara por unos 10 segundos nada más. ¿Ya? Eh, Desde la Universidad Pedagógica se, se pide, deberíamos nosotros de pedir que todos los participantes estén con la cámara abierta todo el tiempo, ¿no? Pero también por otro lado se entiende que, miren, muchos participantes quizás no están conectados acá desde el área urbana, quizás desde el área rural, ¿no? Y bueno, no con un acceso a internet libre. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Se entiende que, bueno, los megas, cuando uno habilita la cámara, los megas que uno quizás compra, no sé, 500 megas, 200 megas, 1000 megas, cuando uno abre la cámara se van rápidos, el consumo es más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que, por otro lado, no se pide que que tengan habilitada la cámara todo el tiempo. Sin embargo, se va a pedir una vez más, entre la primera, segunda o la tercera sesión, cualquier momento se va a pedir que habiliten la cámara por unos 10 segundos. Ese momento se va a realizar capturas de pantalla, y eso se va a enviar con un informe a la universidad pedagógica. No, esto nos están exigiendo desde la universidad pedagógica, no es algo que parta de mi persona, ¿no? Sino desde la universidad pedagógica, desde esta primera semana que pasó, creo que se vio mucho ausentismo en los participantes en las sesiones sincrónicas. Creo que debido a eso tuvimos una reunión y se nos está pidiendo que podamos presentar un informe nosotros a la finalización de cada semana, ¿no? Con estas capturas de pantalla. De este modo se verifica, digamos, qué participantes están haciendo seguimiento de las sesiones sincrónicas y quiénes no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, se ha hecho la votación, se ha acordado que vamos a pasar los sábados a las 7 de la noche. Ya este es nuestro segundo sábado, el tercero y el cuarto vamos a tener. Todavía nos quedan 2 sesiones más, ¿no? 3 semanas. Esta es la segunda semana, ¿no? Iniciando la segunda semana. Prácticamente esta mañana se ha habilitado plataforma. Si alguien ha revisado, no, ayer en la noche, creo, si no me equivoco, se ha habilitado la plataforma de la segunda semana, ¿no? Y tenemos para trabajar esta semana hasta el exactamente 18, ¿no? Antes, bueno, se les recuerdo que las actividades de la primera semana tienen como fecha límite de entrega el día de mañana. Mañana es la fecha límite, ¿no? A las 22 de la noche con 59 minutos. Pero por favor, una vez más, recordarles, no quisiéramos chocar con problemas, tropezar con la entrega de actividades. Hagámoslo siempre antes, en la mañana, hasta, no sé, hasta las 3, 4 de la tarde a lo mucho, ¿no? Para eso, para no vernos con esa dificultad de que, bueno, la plataforma se saturó, que no pude enviar mis actividades. Bueno, evitémonos de aquello, ¿sí? Hagamos la entrega lo antes posible, lo antes posible. Bueno, he estado revisando plataforma, he visto que cerca del 30-40% ya hizo la entrega de las dos actividades en plataforma, ¿no? Nos queda un porcentaje que seguramente lo harán ahora en el transcurso de la noche. Mañana hasta el mediodía ya realizarán la entrega de sus actividades. ¿Entonces? También es importante que ustedes puedan revisar plataforma. Si bien es cierto que no podemos estar conectados todo el tiempo, ¿no? Yo sé cómo se trabaja, generalmente
Lo que hacen es ustedes descargar los textos y, bueno, leerlo luego, ¿no? Sin necesidad de estar conectados a Internet. Pero es necesario que puedan ustedes también estar en plataforma revisándolo ahí, porque también a la culminación del módulo 1, se va a enviar otro informe detallando las horas de los participantes en plataforma, ¿no? Existe como les digo, una opción en plataforma que permite verificar todo aquello, ¿no? El participante tantos estuvo conectado a plataforma durante el primer módulo, no sé, 6 horas, 10 horas, 1 hora, nos da esa información. Entonces, también enviamos esa información nosotros a la Universidad Pedagógica. Entonces, no vaya a ser que alguien aparezca con minutos de navegación en plataforma, ¿no? Hagamos lo posible por estar un momento, ingresar, revisar ahí las actividades ahí mismo, ¿no? Revisarla, porque se puede, ¿no? Ahí teniéndolo abierto. ¿Ya? Muy bien, entonces, con esas recomendaciones, no sé si existe alguna consulta respecto a las actividades que se van a, que se deben entregar hasta mañana. No sé si hay alguna consulta respecto a esas actividades. Bueno, seguimos recibiendo. Están ingresando, por favor, un momentito más, vamos a esperar. Están ingresando todavía. Está Jorge Halcón. Bien, entonces, no habiendo consulta alguna, vamos a comenzar. Recording in progress. La actividad o las actividades, primero siempre viendo aquello, ¿no? Las actividades que tenemos programadas para esta segunda semana. Ya, entonces vamos a revisar plataformas. Si me permiten un momentito, vamos a compartir pantalla. Ya. Muy bien. La segunda semana, una vez más, se va a trabajar del 10 al 18 de junio, a partir de hoy hasta el siguiente domingo, por la noche, la misma hora. Tenemos las orientaciones de aprendizaje, las orientaciones metodológicas de la semana 2. Enseguida, a ver, abramosla directamente. La vamos a abrir acá. Luego tenemos los recursos y materiales de aprendizaje, el texto académico de la semana 2, que enseguida la vamos a desarrollar. También tenemos un material de apoyo o dossier de material. Ya enseguida también lo vamos a revisar. La actividad sincrónica que la estamos realizando en este momento ya ha quedado publicado a media semana. Al finalizar la clase, a más tardar mañana por la noche, ya se va a encontrar la grabación para quienes no están realizando el seguimiento en este momento, ¿no? También se nos ha pedido aquello que se pueda. Bueno, una vez más se entiende que quizás algunos participantes no puedan conectarse en esta hora, entonces lo van a realizar seguramente revisando esta grabación. Y las actividades de aprendizaje, que tenemos 2 actividades de aprendizaje, ¿ya? Justamente, que son estas. ¿Listo? De manera rapidita vamos a dar una lectura y cualquier consulta ahora. La unidad temática 2, el propósito pedagógico. Bueno, en esta semana todavía seguimos introduciendo a lo que es la robótica, pero principalmente la robótica educativa. Recording in progress. ¿Ya? La robótica educativa como tal, ¿no? Entonces, el propósito pedagógico comprende y tiene una visión clara de los beneficios, los usos actuales y perspectivas futuras de la robótica educativa, algo que vamos a estar abordando enseguida. Se encuentran en el texto académico de la semana 2. Luego, comprende los elementos que componen un robot desde un enfoque educativo. Hoy vamos a introducirnos un poquito a los primeros componentes de un robot, ¿no? Si no los vamos a profundizar, miren que ya en la tercera semana
ya se comienza a profundizar un poco más en la cuarta semana con mayor razón. En el siguiente módulo, recuerden que estos son 5 módulos. Yo sé que existe de parte de algunos participantes, no sé, siempre, ¿no? Como que de pronto quisiéramos comenzar directamente con el armado de un robot. Tenemos que ir por partes. Ya recuerden que estos son 5 módulos y de a poco vamos a ir introduciéndonos hasta culminar realmente en el armado, en la programación de un robot, ¿no? Bien, entonces el propósito pedagógico es ese. La consigna de la primera actividad justamente tiene que ver con el material de apoyo que se encuentra en plataforma, ¿ya? Es mucho más que un simple robot. ¿Cuál es la consigna? Lea y comprende el texto académico de la presente unidad temática y el material de apoyo en la plataforma UP. ¿A qué material de apoyo se refiere? Específicamente a este que se encuentra acá, ¿no? Dossier de material, dice. Si yo abro este, acá me va a mostrar, se va a abrir Drive. El primero es un artículo, robótica en la escuela, ¿no? Y el segundo es un video realmente muy interesante. Y a partir de estos dos materiales, más el texto académico de la semana 2, es que debemos, perdón, eh, vea el siguiente video haciendo, pueden ingresar desde acá también al video, es este mismo video que se encuentra acá, es este mismo video, ¿ya? El video trata de reforzar la idea de que la robótica educativa no se trata simplemente de hacer robots, sino que los robots son simplemente la herramienta para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y brindar mejores oportunidades a los estudiantes. A partir de esto, lo que se tiene que hacer es en una extensión de 2 planas, sin contar con la carátula, bueno, con la carátula serían 3 planas, entonces debemos responder a las siguientes preguntas, ¿no? La primera pregunta, ojo, 2 planas, ¿no? 2 planas, más la carátula 3 planas. ¿En qué aspectos, habilidades, competencias cree que la robótica educativa puede ayudar, reforzar, mejorar al proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula? En las asignaturas de su especialidad, siempre vamos a partir, por favor, todas las actividades que vayamos a realizar desde nuestra especialidad, ¿no? Con ese enfoque, ¿no? O bueno, si no estamos con nuestra especialidad, el área que estamos dando, se entiende que también algunos maestros no están con su especialidad, ¿no? Sino están dando otra materia, entonces, igual, desde esa materia, ¿ya? Eh, la segunda pregunta, ¿qué habilidades blandas, ¿no? No técnicas o habilidades no duras, ¿no? Habilidades blandas, cree que podrían adquirir sus estudiantes mediante el empleo de la robótica educativa? Explique por qué. Cuando habla de habilidades blandas, se está refiriendo acerca del comportamiento, las cualidades personales, ¿no? Como por ejemplo el liderazgo, el trabajo en equipo, el deseo de aprender, la comunicación asertiva, ¿no? ¿Qué habilidades blandas? A eso se refiere, ¿no? ¿Qué habilidades blandas cree que podrían adquirir sus estudiantes mediante el empleo de la robótica educativa? Explique por qué. Quizás en este momento parezca un poco medio confuso, pero con el desarrollo de la unidad temática 2 y la lectura que ustedes seguramente también van a dar, se va a quedar completamente claro en qué es lo que se busca con esta actividad. En eso consiste la primera actividad, ¿no? En una extensión de 2 planas, sin contar la carátula, responder detalladamente las siguientes 2 preguntas. ¿Listo? El formato de presentación de la tarea, bueno, siempre debemos tratar de cumplir una vez más con todo esto. No vamos a dar lectura ahora, es lectura para ustedes. En cuanto al tamaño, al tipo de letra, la carátula, los márgenes, bueno, en cuanto a aspectos, son aspectos de forma, ¿no? Pero que son importantes en un diplomado, ¿ya? Y luego, bueno, el producto de la primera actividad va a ser el documento de análisis de la importancia de la robótica educativa. Que justamente la unidad temática nos habla de aquello, ¿no? De la importancia, de por qué es importante la robótica educativa, ya dejando de lado un poquito lo que es la robótica en sí, sino la robótica educativa. Los recursos y herramientas, bueno, la sesión de Zoom que estamos desarrollando y el texto académico de la semana 2. Los criterios de evaluación, siempre tratemos de cumplir una vez más con estos criterios de evaluación. En función de estos criterios es que se realiza la ponderación de las actividades. ¿Listo? Bien. La actividad número 2, recuerden, tenemos 2 actividades en esta semana, ¿no?
La robótica como herramienta educativa. ¿Listo? Lea y comprende el texto académico de la presente unidad, temática y el material de apoyo en la plataforma. Realice un análisis sobre la enseñanza que imparte en una de sus asignaturas como profesor y detalle en un documento. ¿Cómo podría aplicar la robótica educativa dentro del aula? ¿Qué conceptos teóricos que se aprenden en el PISA-Zone podrían también explicarse de manera práctica mediante el uso de la robótica? ¿Cómo podría mejorar la enseñanza en su asignatura mediante el uso de la robótica educativa como herramienta pedagógica? Detalla las posibles prácticas, estrategias y metodologías que podría emplear y su impacto en el desarrollo integral del estudiante, ¿no? Ojo, acá no se pide, digamos, que uno pueda presentar, estamos comenzando el módulo, no estamos iniciando, se están dando los primeros destellos, lo que es la robótica educativa. No se pide, digamos, que sea un trabajo realmente pulcro en cuanto a cómo se podría aplicar en el aula, ¿no? Va a depender mucho de su imaginación, de su creatividad y con lo que hasta el momento en el texto académico 1, texto académico 2, se ha ido desarrollando. ¿Listo? Pero sí, ser creativos, ser imaginativos, eh, sin miedo a equivocarnos, sin miedo, no sé, a decir, no, me van a decir que está mal, no, 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 sí, sin miedo a nada, hagámoslo, estamos empezando y seamos creativos. ¿Listo? Presente el análisis en un documento de 2 planas de extensión sin contar la carátula, la misma cantidad que la primera actividad, ¿no? Más la carátula, bueno, serían 3. Ahora, esto no es una limitante, ojo, ya pueden ser más de 2 hojas, ¿no? Más la carátula 3 habíamos indicado, pueden ser más de 3 hojas, ¿no? Pero como mínimo, bueno, 2 planas, tanto en la actividad 1 como en la actividad 2, más la carátula 3. El formato de presentación de la tarea, bueno, una vez más, se dan las mismas consignas, no cambian porque eh, es una redacción lo que van a ustedes presentar, entonces el tipo de letra, tamaño, margen, el producto de la segunda actividad, los recursos y herramientas y los criterios de evaluación, ¿no? Que tampoco cambian en esta segunda actividad. ¿Listo? Eso es en referencia, perdón, a la actividad número 1 y la actividad número 2 de la segunda semana. ¿Listo? Para esto, quizás en este momento no puedan surgir todavía preguntas porque, bueno, estamos comenzando, quizás algunos están más preocupados en la entrega de las actividades de mañana. Entre semana, eh, miren, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden hacérmela llegar, ¿no? Si bien no les voy a responder en el momento, no voy a poder colaborarles en el momento, porque al igual que ustedes, mi persona también tiene actividades, ¿no? En el día, en la mañana, en la tarde. Por lo general lo voy a hacer en la noche, ¿no? Y pierdan cuidado, pueden hacerlo a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Generalmente mi persona está trabajando hasta las 12, 1 de la mañana, a veces hasta más. Entonces, pierdan cuidado de aquello. Me escriben a las 11 de la noche, 12 de la noche. En ese momento, de manera inmediata, voy a poder colaborarles. Y si es necesario tener una sesión, bueno, una sesión de Zoom para hacer alguna guía más directa, entonces la vamos a tener, la vamos a tener. ¿Ya? Una vez más, en las semanas seguramente van a surgir más cuestionantes sobre estas 2 actividades. Pierdan cuidado de hacerlo en el momento. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, quizás alguna sugerencia hasta acá, antes de ingresar ya a lo que es el desarrollo. Ninguna. Bien, Licenciado, buenas noches. buenas noches, Nelson. Buenas noches, colega. Una consulta simple en esto de las unidades temáticas, ¿no? Me acuerdo que en la primera, que era solo práctica, los formatos de las tareas tenían una consigna en el nombre del documento que enviamos, digamos, tarea 2, el nombre y el apellido. En estas últimas semanas no hay tal consigna. ¿Podemos poner cualquier nombre o hay, digamos, alguna regla? Me refiero al nombre del documento. Bueno, por lo general, esto para
que sea, no sé, ante cualquier situación que se pueda presentar para encontrar de manera rápida la actividad de un determinado participante, mejor colóquenlo con su apellido y nombre, si es que no tuviera, no sé, creo que en la primera semana estaba en ese sentido. No sé, en el caso mío, por ejemplo, iría Laura, Baza Baja, Alfredo, actividad 1, semana 2, aunque parece largo, es resumido, ¿no? Laura Alfredo, Act 1, SEM 2, ¿no? Para que así, digamos, ante cualquier situación, no sé, de pronto su trabajo se pierde, no se ha encontrado, no se ha subido a plataforma o necesita una retroalimentación de manera directa, entonces yo pueda al encontrar de manera rápida el trabajo o la actividad de un determinado premio. Porque lo que hacemos nosotros es descargar todas las actividades que son subidas a plataforma, las descargamos, ¿no? Las descargamos y lo tenemos almacenado en alguna unidad del ordenador. Entonces, para encontrarlo rápido, hagámoslo en ese sentido. Si es que no tuviera en esta segunda semana, que no revisé, no presté mucha atención al formato de presentación, sí tenía el tamaño, márgenes, tipo de letra, pero si no tiene el nombre, ¿cómo? O sea, hagámoslo en ese sentido. Laura, Alfredo, actividad 2, semana 1. Claro, resumidito eso, ¿no? Para que no sea muy largo el nombre. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Listo. Ahora sí. Eh, que por favor pueda uno de su eh, Carlos, su micrófono podría cesarlo. Bien, creo que ya. Muy bien. Entonces, damos inicio a la unidad temática 2, la unidad 2. Perdón, un momentito. Recording in progress. Bien, ahora sí. Bien, la primera semana, bueno, en esta unidad 2 se va a hablar acerca de la actualidad de la robótica educativa o la actualidad de la robótica, ¿no? En la primera semana habíamos hablado acerca del avance de la ciencia, de la tecnología, de la informática, de la electrónica, y, y bueno, decíamos que esto, mientras más van pasando los años, eh, se producen con menores espacios de tiempo, ¿no? Habíamos hecho un análisis desde el siglo XVII, siglo XVIII, cómo ha ido avanzando la ciencia, la tecnología, todo aquello. Entonces, el mundo está, ¿no? Está cambiando de forma acelerada, ¿no? Decíamos que la tecnología prácticamente forma parte de nosotros, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Y al mismo tiempo, en algunas situaciones quizás pueda ser no beneficioso, pero también al mismo tiempo beneficioso en algunos aspectos, una vida más placentera, más sencilla, con mayores posibilidades de acceso a la información, por ejemplo, ¿no? Pero estos avances están originando grandes impactos sociales y culturales, ¿no? Uno de ellos, la automatización, la robótica, ¿no? Hoy en día se habla bastante de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y todo esto está generando un fenómeno conocido como el desempleo tecnológico. Se habla bastante de esto, ¿no? Se dice que las tecnologías de hoy
en la actualidad, ¿no? Van a hacer desaparecer determinados oficios que quizás no hubiéramos pensado que podrían ser reemplazados por máquinas, ¿no? Eh, bueno, pero ese es un tema que, bueno, daría un tema para debate, ¿no? Se dice que muchos puestos de trabajos van a ser susceptibles de automatizarse, ¿no? Aquellos trabajos principalmente repetitivos, de menor calificación, que tienen que ver con procesos manuales. Perdón, están ingresando recién un momentito. Ya, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajos, no? Van a ser cambiados, reemplazados por máquinas, ¿no? Por ejemplo, el de los cajeros del banco. Hoy en día ya podemos encontrar en las calles, ¿no? Cajeros automáticos. Bueno, pero pese a ello se sigue, ¿no? Se sigue requiriendo de cajeros en las entidades bancarias y vemos que hay una todavía, pero aún así, ¿no? Ya ahí se puede ver, digamos, un poco de aquello, ¿no? Ya los cajeros en los bancos, bueno, ya son no reemplazados, sino son apoyados por determinados cajeros que se encuentran en las calles, cerca de los bancos, donde uno puede directamente ahí insertar su tarjeta, sacar dinero, ¿no? Otro campo, por ejemplo, son los cajeros de los supermercados, ¿no? También, bueno, acá en Bolivia no se ve tanto aquello, todavía en los cajeros de los supermercados sigue habiendo una persona ahí que pasa tu producto por una máquina y bueno, te hace el cobro, ¿no? Pero ya en otros países, por ejemplo, esto se ha llegado realmente a automatizar, siendo ya no necesario, digamos, el empleado ahí en el puesto, ¿no? O el trabajo en las fábricas, en el ensamble de autos, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Eh, y por qué no decir también, más aún con el surgimiento de la inteligencia artificial en los últimos meses nomás se habla bastante de la inteligencia artificial y principalmente del GP-chat, ¿no? Al finalizar vamos a tocar un poquito aquello de esto del chat o chat GPT, ¿no? Y qué cosas podríamos hacer con esto, cómo podría servirnos de herramienta a nosotros, ¿no? Para facilitarnos, para coadyuvarnos en algunas tareas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hablábamos de otro tipo de trabajos, como por ejemplo, si hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? O trabajos de tipo intelectual, abogados de oficio, analistas, financieros, periodistas, traductores, ¿no? Que podrían ser reemplazados por algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? El ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Se puede incluso crear en algunas universidades, ¿no? Incluso se ha llegado a prohibir, por ejemplo, el uso de ChatGPT en estudiantes. ¿Por qué? Porque a través de esa inteligencia artificial, bueno, se ha visto casos donde estudiantes han llegado a presentar un artículo, un resumen, un ensayo utilizando el chat GPT, ¿no? Y es un poco difícil de distinguir si realmente quién lo hizo aquello, ¿no? Entonces es un poco un tema, una vez más, que seguramente al final de esta sesión, si nos alcanza el tiempito, vamos a hablar de aquello, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que frente a estos cambios que se están suscitando de manera abrupta en los últimos años, ¿no? Eh, los jóvenes en la actualidad, los niños, los adolescentes, van a recibir pues un país, y si bien no es un país, un mundo, con avances tecnológicos realmente increíbles, ¿no? Los estudiantes, y por ese mismo motivo, los estudiantes de hoy se quieren desarrollar determinadas habilidades para una sociedad tecnológica, ¿no? Y poder desenvolverse de forma competitiva en el nuevo mercado laboral, ¿no? Si no es actualmente, pues en un futuro, pero ya desde la actualidad, ¿no? Eh, Estamos hablando específicamente de qué, ¿no? Del crecimiento significativo en los últimos años, el impacto que este tiene en la educación, ¿no? Y esto requiere que los estudiantes puedan adquirir habilidades, competencias para enfrentar los desafíos del de este siglo XXI, ¿no? Ahora, la robótica educativa se aplica a varias áreas educativas, ¿no? Para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos ejemplos en los cuales se está aplicando, por ejemplo, es
perdón. Es ese término del cual se habla bastante en la actualidad, STEAM, ¿no? O el aprendizaje o la educación STEAM. ¿A qué hace referencia eso, no? El STEAM, una educación, un aprendizaje con un enfoque interdisciplinario, ¿no? Ahora, que primero va a integrar en sus actividades o trata de integrar por lo menos todas las áreas del currículo, todas las áreas del currículo, no solamente las áreas que lo conforman, ¿no? De ahí deriva STEAM, ¿no? Empezando por la S, ¿no? STEAM S, que viene de ciencia, ¿no? Que es un campo que abarca problemas como el cambio climático, la medicina, el calentamiento global, ¿no? Luego tenemos la T que viene, bueno, de tecnología, que va desde el uso de las computadoras, ¿no? Y cuando hablamos de computadoras, bueno, la definición de computadora, ¿cuál es? La computadora es un dispositivo electrónico capaz de procesar información, ¿no? Que recibe datos de entrada, los procesa, los almacena y genera salidas. Si esa es la definición de computadora, la anterior decíamos, ¿no? Nosotros la computadora la podríamos encontrar en nuestro hogar en distintos ambientes, ¿no? En la sala, en el dormitorio, en la cocina, encontramos, ¿no? Entonces, la T de tecnología, una vez más, que va desde las computadoras hasta la era digital con inteligencia artificial y programación, ¿no? La E, STEAM, una vez más, ¿no? La E de ingeniería, que abarca prácticamente el diseño de edificios, ciudades, puentes, infraestructuras, ¿no? Y por último, la M de matemáticas, eh, que puede abarcar campos que van desde la propia matemática, valga la redundancia, contabilidad, economía, analistas, y, ¿no? Entonces, STEAM, ¿no? STEAM, y no sé si alguna vez, bueno, han escuchado hablar de STEM, ¿no? Entre la E y la M, una A más, una A, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? Una vez más, esto tiene que ver con las herramientas para enseñar, ¿no? ¿Qué disciplinas? La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pero se decía, y las artes donde quedan, hablando específicamente de la creatividad, ¿no? La creatividad, y por eso se añade, ¿no? La A, STEM, ¿no? Que viene a ser prácticamente lo mismo, simplemente es un tema de, de forma, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de STEM, sin la A, bueno, la creatividad también está pues inmerso dentro de la E, que viene a ser la de ingeniería, decíamos, ¿no? ¿Por qué? La creatividad es la capacidad de presentar algo nuevo, ¿no? Algo antes que no se había propuesto al mundo, algo novedoso, ¿no? Eh, la creatividad necesita tener eso, tener algo novedoso, ¿no? Y no por no estar en la clase de artes, ¿no? O bien, se dice, no, la creatividad surge sí o sí en el campo de las artes plásticas, ¿no? Porque creo que ahí es donde el estudiante se encuentra más libre, con determinados materiales, herramientas, y se decía, ¿no? Que es dentro de las artes siempre que surge en el estudiante la creatividad. Bueno, la creatividad no por no estar uno en las clases de artes, uno deja de ser creativo, ¿no? Uno es creativo en todo lo que el ser humano hace, en todas las áreas de conocimiento, ¿no? La creatividad no es exclusiva de las artes, ¿no? Está en las artes, pero también está en otras actividades del quehacer humano, ¿no? Entonces, eh, ahí la diferencia, ¿no? De STEAM o STEM, porque seguramente alguien que ya ha escuchado hablar de esto podría llegar a decir aquello, ¿no? Pero ¿por qué no se maneja la A o con ese término de arte? ¿No? Entonces, la ingeniería en la educación, STEAM, es la vía por la que la creatividad se vuelve realidad. Y por eso el pensamiento del ingeniero, ¿no? Como solucionador de problemas, ayuda a que los seres humanos seamos más creativos. ¿Listo? Otra disciplina, otra de las aplicaciones de la robótica educativa, ¿no? Otras de las áreas, es el desarrollo de las habilidades cognitivas, el porqué, ¿no? De la aplicación, el porqué del uso de la robótica educativa, ¿ya? Es justamente
el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El primero, el pensamiento crítico, ¿no? Ahora, ¿qué son las habilidades cognitivas? Son procesos mentales que permiten adquirir conocimiento. ¿A través del qué? Del comprender un determinado problema, del razonar, ¿no? De tratar de encontrar una solución a ese problema, ¿no? Mediante el uso de la razón y llegando a la solución de ese problema, ¿no? Fundamentales para el aprendizaje y solución de los desafíos. Entonces, al incluir la robótica educativa, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se fomenta y se fortalece determinadas habilidades cognitivas, como por ejemplo, ¿qué? Ahí tenemos el primero, ¿no? El pensamiento, el pensamiento crítico, perdón. ¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico? ¿No? Se habla bastante de pensamiento crítico, por ejemplo, desde el área de filosofía, ¿no? El pensamiento crítico, el cuestionar, el razonar. Pero ¿por qué es tan importante y necesario, ¿no? Principalmente en la actualidad, gracias al avance de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? La información es realmente grande, la información que les llega a nuestros estudiantes, ¿no? No solamente en el campo de la educación, sino en la vida misma, ¿no? En la vida misma. Entonces, es importante trabajar el pensamiento crítico en los niños, en los adolescentes, ¿no? Y es una tarea fundamental para el desarrollo personal y formativo. ¿Por qué? El pensamiento crítico, ¿qué tiene como objetivo final? Que los jóvenes sean capaces de tener su propia opinión, ¿no? Con respecto a un tema, ¿no? Que valoren previamente los pros y los contras de los mismos, que analicen la información. Según un estudio que se ha hecho, por ejemplo, en Stanford, ¿no? Por académicos, un estudio que se ha hecho, se ha llegado a la conclusión, ¿no? De que los niños y jóvenes, ¿no? Los nativos digitales, ¿no? Tienen graves dificultades para diferenciar los contenidos informativos y de entretenimiento. Cuando navegan, esto cuando están navegando en Internet, en las redes sociales, principalmente en eso, ¿no? Que no saben juzgar la credibilidad de una fuente, ¿no? Identificar su autoría, identificar la autoría de una información, comprobar si, digamos, si ese perfil, si esa, no sé, cuenta de Facebook, de Twitter, si esa página que la está publicando, si esa información, ¿no? En el caso, digamos, de investigaciones que se realizan que el maestro le puede pedir una investigación que realice, no sé, de un determinado tema. Muchas veces los estudiantes agarran una página y ¿qué es lo que hacen? Control C, Control V, sin verificar si, digamos, esa información es verídica, ¿no? O si es falsa, ¿no? Se maneja en el campo informático bastante ese término que es fake, ¿no? Fake, ¿no? Fake, fake, ¿no? ¿Qué es eso? Es un término que se utiliza actualmente, ¿no? Una vez más en el mundo digital, para referirse a todo aquello que se muestra con la intención de parecer auténtico, pero no lo es, ¿no? Es una falsificación, es una imitación de la realidad, ¿no? Justamente por eso el término fake viene de una palabra en inglés, bueno, su traducción es falso, ¿no? Entonces, este estudio o esta investigación que se ha realizado por estos académicos en Stanford, ¿no? Ha llegado a la conclusión de que solo alrededor del 2% de los alumnos del mundo, de este mundo desarrollado, ¿no? Llegan a saber seleccionar en Internet las informaciones relevantes de las que no lo son, ¿no? Eso quiere decir que solamente el 2% son los que demuestran tener pensamiento crítico. Entonces, miren que es un tema un poco delicado, ¿no? Y seguramente ustedes, como maestros, se han visto o han chocado con esto, ¿no? Una vez más, a los estudiantes se les da un tema de investigación y ¿qué es lo que generalmente hacen, no? Buscan en Internet, sacan, bueno, la primera página que se les aparece, ¿no? La primera página que se les aparece, ven que habla sobre el tema y ¿qué es lo que hacen? Copiar, pegar,
imprimir, ¿no? Falta de pensamiento crítico, de haber analizar esta información, ver si realmente esta información es verídica, científicamente probada, si estamos hablando de algún tema específico, ¿no? Entonces, la robótica educativa, ¿no? Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, fortalece el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido? Porque desafía a los estudiantes cuando se encuentran frente a una situación, no sé, el armado de un robot que tiene que realizar una determinada tarea, tiene que realizar algo, ¿no? Evalúa las diferentes situaciones, toma decisiones, resuelve problemas complejos, identifica patrones, ¿no? Patrones. ¿Qué pasa si voy acá? Choca con un objeto, va hacia la izquierda, choca con otro objeto, tiene que ir hacia o sea, identifica patrones, ¿no? Establece conexiones y a partir de eso se fortalece el pensamiento crítico. Otra habilidad cognitiva, el razonamiento lógico. ¿Mm? El razonamiento lógico hace referencia al uso de la razón y a través de ello, ¿no? El ser humano es capaz de analizar información. Información que nos va a llegar a través de los sentidos, ¿no? Y a partir de esa información, de ese análisis que se haga, ¿no? A través del razonamiento lógico, se llega a conclusiones utilizando relaciones de causalidad, ¿no? Si hago esto, bueno, ¿qué va a suceder? Causa-efecto, deducciones, ¿no? Esta habilidad le permite al estudiante comprender la realidad del mundo, ¿no? Y ser capaz de resolver conflictos que se puedan presentar ya sea en el armado de un robot o en la vida diaria, ¿no? Utilizando el razonamiento. Entonces, podríamos resumirlo como razonamiento lógico como una habilidad cognitiva para resolver problemas mediante la reflexión, la planificación, la aplicación de algo, el prever, el hacer algo, ¿no? Ahora, existen otro tipo de actividades, ¿no? Para mejorar o para desarrollar, fortalecer el razonamiento lógico, ¿no? No solamente dentro de la informática, sino también en otras áreas. En lenguaje, por ejemplo, se podría aplicar bastante esto. Tengo una presentación acá. Perdón, están intentando ingresar, mil disculpas, ¿no? ¿Cómo podríamos fortalecer nosotros el razonamiento lógico, ¿no? Por ejemplo, dentro del área del lenguaje. Acá, por ejemplo, tenemos tres argumentos, ¿no? Dice, Juan analiza lo siguiente. Andrés, que trabaja 2 horas al día para alcanzar sus sueños, al final del año completó un 10% del total de las metas que se había planteado a principios de año. El siguiente argumento dice, Pedro, que trabaja 8 horas al día para alcanzar sus sueños, al final de año completó el 85% del total de las metas que se había planteado a principios de año. Y el tercer argumento dice, Manuel, que trabaja 14 horas al día para alcanzar sus sueños, al final del año completó un 55% del total de las metas que se había planteado a principios de año. Entonces, a partir de la lectura de estos, ¿no? Y mediante el razonamiento, la aplicación del razonamiento lógico, ¿no? La reflexión, el análisis, ¿no? ¿Qué se podría deducir? ¿Qué podría deducirse de estos tres argumentos? ¿Mm? Quizás que el exceso de trabajo ha resultado perjudicial, ya que, bueno, ha afectado al rendimiento general, quizás el trabajar, como decía, 14 horas, bueno, pues seguramente sin dormir. Pero también por otro lado, que pocas horas al día, ¿no? Han sido insuficientes para lograr o para alcanzar las metas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos deducir? Bueno, ¿cuál sería lo más lógico, el razonamiento lógico, ¿no? Que el tiempo de trabajo idóneo tendría que ser cercano a las 8 horas diarias. Podemos llegar a esa deducción, ¿no? Analizando esto. Entonces,
De eso se trata el razonamiento lógico, ¿no? Y existen también otro tipo de actividades, porque estas actividades son dentro de la programación, por ejemplo, que se ven y seguramente las vamos a tocar, ¿no? La siguiente serie de letras está escrita con un orden lógico, dice, ¿no? Observa cada secuencia y determina cuál es la letra que debería continuar. Esta es una secuencia de letras, ¿no? Debemos analizarlo, reflexionarlo y determinar cuál es la secuencia que sigue. Ahí tenemos a X, a Y, BX, BY, CX, CY, DX, D, puntos suspensivos. ¿Qué inciso tendría que continuar ahí? El A, el B, el C, el D. ¿Cuál tendría que continuar? El de ingeniero. El D, correcto, ¿no? Porque miren, si nosotros seguimos, miren, y eso tiene que ver con la programación, ¿no? Buscar patrones, buscar la secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia en este momento? ¿Cuál es el patrón en este momento? Miren que vemos A, X, A, Y. O sea, A con X, A con Y. Luego B, BX, BY. Estamos siguiendo un patrón, el orden alfabético, ¿no? A, B, C, D. Pero cada uno es relacionado con la X y con la Y. Existe una secuencia, XY, 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 DX. Bueno, el siguiente tendría que ser DY, ¿no? En el siguiente ejemplo, dice, ¿no? Encuentra el número que continúa la serie. Ahí tenemos una serie de números, ¿no? El 5, el 7, el 10 y el 14. ¿Cuál es el siguiente dígito que tendría que ir ahí? Inciso A, el 16, inciso B, el 17, inciso C, el 18, inciso C, el 19. 19, licenciado. Perfecto. ¿Por qué? Miren, si nosotros hacemos un análisis, bueno, y este tipo de ejercicios es interesante planteárselo a los estudiantes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Si nosotros analizamos esta secuencia, vamos a ver que el primer dígito es 5, el siguiente es 7, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay un incremento del 2. Del 7 al 10 hay un incremento del 3. Del 10 al 14 hay un incremento del 4. La siguiente tendría que ser con un incremento de 5. 14 más 5, 19, ¿no? Entonces, a través de estas actividades, por ejemplo, se fortalece, ¿no? El razonamiento lógico. Y a través de la programación, una vez más, en programación ingresa bastante esto de secuencias, ¿no? De buscar patrones, de buscar secuencias en el momento de la programación, ¿no? Porque cuando los estudiantes están programando algo, una vez más, no la programación pura, sino la programación por bloques, habíamos indicado que vamos a utilizar nosotros la programación por bloques, se requiere de un enfoque estructurado y lógico, ¿no? Necesitan los estudiantes descomponer un problema grande en problemas pequeños, ¿no? Y ver cuál es la secuencia de esos problemas, establecer las relaciones de causa y efecto. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Si hago lo otro, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cuál es el mejor camino que voy a tomar? Esto de forma lógica y racional, ¿no? Y a través de ello, bueno, construir algoritmos. Es más, un algoritmo, una de sus características principales del algoritmo es que el algoritmo sigue una secuencia lógica y racional. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo no es más que una secuencia de pasos. Y esos pasos tienen que ser de manera lógica, ¿no? No puede ser algo ilógico que de pronto de un paso, del paso 1, paso 2, paso 3, se dispare y se vaya por otro lado. No, ese algoritmo tiene que seguir una secuencia lógica y racional, ¿no? Entonces, la robótica educativa ayuda a comprender, ¿no? Y el razonamiento lógico ayuda a comprender la lógica de los procesos de programación, ¿no? Y a partir de ello, desarrollar soluciones o buscar las mejores soluciones a un determinado problema. Entonces, otra habilidad cognitiva
que se fomenta, se desarrolla con la aplicación de la robótica educativa es la resolución de problemas, ¿no? La resolución de problemas es una habilidad cognitiva que consiste en que el estudiante pueda adquirir esa capacidad de reconocer, ¿no?, las señales que van a identificar la presencia de un obstáculo, de una dificultad en el desarrollo de una tarea. ¿Esto qué implica? Implica, primero, aplicar conocimientos que se hayan adquirido con anterioridad, ¿no? No podemos tampoco directamente meternos sin tener conocimientos previos y querer resolver. Tenemos que, una vez más, recibir la información de distintos lados, ver cuál es la situación del problema, qué datos de entrada se tienen, cuáles son, ¿no? Y para esto, ellos recolectan información necesaria de uno o de otro lado. Y a partir de ello, resolver los problemas detectados, seleccionar las posibles soluciones, las posibles alternativas de solución e implementarlas, ¿no? Ahora bien, eso también implica el uso de, o el desarrollo o el fortalecimiento de otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, la perseverancia. Estamos hablando de la resolución de problemas. Uno, para resolver un problema, ¿no? Y en la programación es constante esto, ¿no? Uno de pronto se choca con que el problema no funciona, el algoritmo o la programación en bloques de pronto se trunca, no funciona. Bueno, pues uno tiene que ser perseverante, ¿no? Bueno, pues si en ese momento no funciona, si en ese momento no da, ¿para qué voy a seguir matándome ahí? Bueno, lo dejaré por un momentito, respiraré, me tranquilizaré, no sé, dialogaré con mis compañeros, a ver cuáles son las posibles soluciones. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué es posible solución ves? ¿No? La perseverancia, ¿no? La adaptabilidad, ¿no? Otra habilidad que también se fortalece, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Y la creatividad justamente es otra de las habilidades cognitivas que es muy importante, ¿no? Muy importante en la resolución de problemas, la creatividad, ¿no? Y créanme que eso en los estudiantes es algo que realmente sobra, ¿no? Los estudiantes son muy creativos, ¿no? Son capaces de idear múltiples ideas, ¿no? Pueden cambiar el rumbo de la solución de un problema. Bueno, una vez más, este problema se truncó ahí. Bueno, pues analicemos. A ver, ¿por qué no tomamos este camino? ¿Por qué no lo realizamos de esta manera? ¿Por qué no cambiamos la estructura del algoritmo? En vez que realice esto, hagámoslo de esta forma, ¿no? Hacen sugerencias que muchas veces pueden parecer inusuales, ¿no? Únicas. Y justamente para que una idea sea calificada como creativo, la característica que debe tener es que esa propuesta sea, o esa idea sea novedosa. Y es algo que nosotros debemos apoyar, debemos alentar en los estudiantes. Se debe apoyar la originalidad, ¿no? Aunque en determinados momentos esa su idea pueda de pronto parecer algo, como diría, algo descabellado, algo, decía, inusual, algo escandaloso, no, y es cuando menos debemos, digamos, de bloquear a ese estudiante, no decirle, no, ¿qué te pasa? Esa idea, estás totalmente fuera de lugar, te has salido por la tangente. Ahora, no, debemos estimular esa creatividad, debemos, esas ideas que una vez más parecen a veces descabelladas, bueno, un momentito, a ver, escuchemos a su compañero, ¿cuál es su idea? ¿Por qué? O sea, se debe motivar, se debe permitir esa, o el estudiante debe sentir esa libertad para expresar sus ideas, ¿no? Y estas habilidades, una vez más, se fomentan y desarrollan o fortalecen estas habilidades cognitivas con la robótica educativa o al involucrar la robótica educativa en el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, estamos quedándonos otra vez sin tiempo. Apenas terminemos esta sesión, por favor, volvemos a iniciar la tercera sesión, ¿ya? Y esperemos culminar. Bueno,
El trabajo en equipo y la colaboración, ¿no? Perdón, ¿no? El trabajo en equipo y la colaboración, ¿no? El trabajar juntos, comunicarse, compartir ideas, es otra característica, es otra habilidad que se fomenta, que se desarrolla, que se fortalece con la aplicación de la robótica educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay un dicho que, bueno, una frase que la mencionó Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que dice, divide y vencerás, ¿no? Incluso en el campo de la informática, en sí, en la programación, existe un algoritmo que lleva ese nombre, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Unir fuerzas, ¿no? Unir fuerzas, sea cual sea el entorno, ¿no? Ya sea en lo educativo, en el campo laboral, y más aún en el campo laboral, hoy en día es muy valorado el trabajo en equipo, la colaboración, es lo que se requiere dentro de las empresas, ¿no? Es más, cuando una persona no le gusta trabajar en equipo, no es colaborativo, lo más probable es que esa persona sea reemplazada por otro, ¿no? Unir fuerzas siempre ha sido una estrategia ventajosa y eficiente, sea cual sea la situación, una vez más, en la que nos encontremos, ¿no? Ahora, la enseñanza no se queda atrás, o el campo educativo no tiene que quedarse atrás en este aspecto, ¿no? Y es que a través de este trabajo en equipo, a través de este trabajo colaborativo, ¿no? Dentro del aula, aplicando la robótica educativa, trabajando algo dentro de la robótica educativa, ¿no? Es más rápido llegar a los objetivos. Los alumnos unen sus fuerzas, comparten sus ideas, ¿no? Entonces, la robótica educativa enriquece, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo. Es una técnica didáctica que promueve, fortalece el aprendizaje, dividiendo el trabajo en pequeños grupos, ¿no? En pequeños grupos que, no sé, que van a tener estudiantes de distintos niveles de habilidad, ¿no? Y ahí también se fortalece, miren, otra habilidad que es la complementariedad, ¿no? Grupos de estudiantes que trabajan en equipos, ¿no? O de forma conjunta. Uno será bueno, digamos, en programación, otro será bueno la parte mecánica, ¿no? No sé, el trazado, el armado, en el caso la- de utilizar los kits de Lego, por ejemplo, ¿no? El armado, ¿no? En el caso del uso de Arduino, por ejemplo, ¿no? El armar los circuitos, conectar, ensamblar, ¿no? Entonces, uno será bueno en programación, otro será bueno en la parte mecánica, otro seguramente será bueno en la solución de problemas, en la búsqueda de soluciones a los problemas, distintas soluciones, ¿no? Entonces, acá se aprovecha y se combina las fortalezas que pueda tener cada uno, ¿no? Ahora, esto también eh, implica, ¿no? El desarrollo de otras habilidades sociales, ¿no? La complementariedad, el interactuar con otros, por ejemplo, el respetar y valorar las opiniones de los demás. Te escucho, a ver, ¿cuál es tu idea? Bueno, yo no soy bueno en esto, tú eres bueno del análisis del problema. A ver, compartimos, te escuchamos, te escucho, ¿no? Y respeto y valoro tu opinión, por más, aunque esté equivocado, ¿no? El trabajo en armonía, el resolver los conflictos de manera colectiva, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y a partir de ello, la toma de decisiones de forma conjunta, ¿no? Cada miembro del grupo de trabajo es responsable, a partir de esto, no solo de su aprendizaje, sino que de manera indirecta ayuda a sus compañeros a aprender, ¿no? Eso es el aprendizaje cooperativo, ¿no? Y eso, pues, genera una atmósfera de logro, una atmósfera de confianza. Y una vez más, esas habilidades en la actualidad son muy valoradas en el campo laboral o en el mundo laboral.
¿Listo? Bien. ¿Cuál es el futuro de la robótica educativa? Bien, hablamos de la robótica educativa, de, de los beneficios de la aplicación de la robótica educativa en el aula, del desarrollo de las habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, razonamiento lógico, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, bueno, importantes dentro del campo educativo como también en el campo laboral. A la final vamos, nosotros una vez más estamos preparando a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para, bueno, la actualidad y el futuro, ¿no? Para lo que se viene. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuál es el futuro de la robótica educativa? ¿Mm? La inteligencia artificial es algo que ha cobrado fuerza en los últimos meses, creo, si no es mucha exageración, ¿no? Y ese es, si no es el presente, bueno, de cierta manera ya el presente, pero con mayor fuerza seguramente el futuro de la robótica educativa, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y últimamente yo vi bastantes cursos, seminarios dentro del magisterio bueno, que se dan, ¿no? El uso de la inteligencia artificial como herramienta didáctica, ¿no? Pero ¿qué será la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, estamos hablando de software, ¿no? Software, la parte es algo intangible, ¿no? La inteligencia artificial como tal es algo intangible. Aplicado a la robótica, bueno, ya cambia, ¿no? La robótica parte del hardware. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, software, ¿no? Que permiten que las computadoras, la parte de hardware, realicen una variedad de funciones avanzadas, como la capacidad, por ejemplo, de comprender, de traducir un determinado lenguaje, de realizar algún escrito, de analizar datos, de realizar quizás recomendaciones, asistencia, ¿ya? La inteligencia artificial está relacionada con la creación de computadoras y máquinas, bueno, y es lo que busca, ¿no? Que puedan razonar, que puedan aprender, que puedan actuar de manera igual a la inteligencia humana. ¿Mm? Estoy seguro que han escuchado ustedes, no es hace mucho, de una máquina, pero más que una máquina viene a ser una inteligencia artificial o un software que ha derrotado a un campeón mundial de ajedrez, ¿no? Recientemente, una inteligencia artificial que en una primera instancia componía notas, ¿no? Creaba notas determinadas, pero recientemente una inteligencia artificial que compone melodías, ¿no? O una inteligencia artificial que, mm, que pinta, ¿no? Que realiza un cuadro, o los coches autónomos, ¿no? No acá en Bolivia, claro, pero en otros países que, bueno, un coche que no necesita de un conductor, basado en inteligencia artificial, ¿no? Que sigue una ruta, ¿no? Y puede detectar la distancia entre uno y otra movilidad, si un semáforo está prendido en rojo, verde, si hay alguna persona, si hay unas, no sé, el paso de cebras, ¿no? Coches autónomos o inteligencias artificiales que son capaces de distinguir rostros, que escriben artículos, que hacen exámenes. Les hablaba hace un momento de una determinada universidad en otro país que prohibió el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque justamente sus estudiantes eh, presentaban trabajos creados por el chat GPT, ¿no? Artículos, exámenes. ¿Qué es lo que busca, ¿no? La inteligencia artificial? Eh, que los ordenadores, ¿no? Puedan realizar tareas propias del ser humano, tareas propias de una inteligencia humana, de una inteligencia humana, ¿no? Pero ahora sí, a ver, vamos a analizar un poco
más a fondo esto de la inteligencia artificial porque es interesante, ¿no? Y una vez más, el futuro de la robótica educativa o de la robótica y la robótica educativa en tal, ¿no? Si decimos que la inteligencia artificial, ¿no? Busca que los ordenadores puedan realizar tareas propias del ser humano, de la inteligencia humana. Si nos ponemos a analizar un poquito, bueno, eso ya se está logrando, ¿no? La capacidad de cálculo, por ejemplo, una de ellas. Las máquinas ya realizan eso, ya lo tienen. La capacidad de memorizar datos, también las máquinas ya la tienen, ¿no? Pero hay cosas o hay aspectos demasiado humanos que aún no se ha podido o que están fuera del alcance de la inteligencia artificial, como que la capacidad de aprendizaje o la capacidad de autoaprendizaje, la creatividad, la autoconciencia. Bueno, la autoconciencia, eso vamos a verlo, por ejemplo, en películas de ciencia ficción, ¿no? La autoconciencia. Por ejemplo, tenemos no sé si ustedes vieron la película, ¿qué película es esta? De los Avengers, ¿no? Lo que es Jarvis, Ultron, ¿no? La autoconciencia, ¿no? Si hablamos de la creatividad, ¿no? La creatividad. En la actualidad ya se pueden identificar algoritmos, ¿no? Y se les puede atribuir la creatividad como tal. Es más, es un terreno en el que se está trabajando actualmente mucho. La pintura, la matemática, la escritura, la música. Una vez más, ya hay ordenadores, ya hay inteligencias artificiales que pueden crear arte, que pueden crear melodías, que pueden inventarse chistes. El aprendizaje es también algo que ya está, lo tenemos en la actualidad. El 90% de las cosas que hoy en día escuchamos, ¿no? Sobre inteligencia artificial, ¿no? Sobre que alguna inteligencia artificial ha hecho una cosa u otra cosa, ¿no? Está dentro del terreno del aprendizaje. Ese es un tema en el que hay realmente grandes avances, ¿no? Ahí tenemos el ChatGPT, ¿no? Es una inteligencia artificial de aprendizaje o aprendizaje automático, o se lo conoce también como machine learning, ¿no? Un conjunto de técnicas mediante el cual un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su propio comportamiento, me refiero a su propio algoritmo, basándose en los datos que se colecten, los datos que dispone, ¿no? Capaces de aprender de sus errores. Hay varios que nos rodean hoy en día, ¿no? Inteligencias artificiales de entretenimiento, los famosos juegos, lo que nuestros estudiantes juegan, el Free Fire, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos. O aprendizaje supervisado. Google Fotos es uno de ellos, ¿no? No sé, me imagino quiénes de ustedes utilizan esa aplicación. Bueno, viene en todos los celulares, Google Fotos, ¿no? Yo sincronizo mi celular con, las, con mi galería, bueno, en la galería se almacenan las fotografías que yo tomo con mi celular, ¿verdad? Y lo sincronizo con Google Fotos para que se almacenen en la nube. Y cada cierto tiempo, por no decir todos los días, me va sugiriendo algunas animaciones, algunas fotografías, y en esas fotografías o en esas animaciones vas reuniendo fotos de determinadas personas, ¿no? De mi persona, haciendo el reconocimiento facial, haciendo una comparación con los datos que recibe. Bueno, esta persona, y me ofrece un álbum solamente de esa persona, o de un paisaje, quizás de alguna salida que haya hecho en el feriado, a algún lado haya ido, no sé, del lago, por ejemplo, ¿no? Y de pronto me empieza a mostrar así una selección de todas las fotografías que tengo y me muestra ahí una animación con todas unas 10, 15 fotos, digamos, de esa actividad o de esa actividad, pero con un determinado personaje, no sé, de unos niños, del papá, de la mamá, del hermano, hace ese conocimiento facial.
reconocimiento de voz, de huellas digitales, ¿no? Otro ejemplo, las recomendaciones de búsqueda en Internet, por ejemplo. ¿A quién no le sucedió lo siguiente, no? De pronto yo busqué algo en Internet, de pronto me toqué con un tema que tenía que hablar, que tenía que exponer, que tenía, bueno, busqué en Google, ¿no? En un determinado navegador. He utilizado el buscador Google. No sé, coloco robótica educativa, por ejemplo. Coloco robótica educativa. Y a partir de ese momento, sin que yo haya buscado, sin que yo haya hecho nada, de pronto en Facebook me empieza a aparecer temas o cursos sobre robótica educativa. O de pronto a mi correo de email me empiezan a llegar artículos de robótica educativa, ¿no? Entonces, eso es parte de la inteligencia artificial, el aprendizaje supervisado, ¿no? Podemos mencionar más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los asistentes de voz, ¿no? Nuestros compañeros, ¿no? Estamos hablando de Siri, de Alexa, bueno, Siri de Apple, ¿no? Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, los que tienen en este momento Windows 10 en su equipo, ¿no? Se puede habilitar el asistente o el asistente de voz. Bueno, es como un asistente personal, ¿no? Los que tienen Windows 10, hagan la prueba, ¿no? Se puede activar Cortana. No viene activado, pero se lo puede activar Cortana. Y a partir de ello, empezar a interactuar con Cortana, ¿no? A través de comandos de voz, indicarle que me agende una cita, que me despierte a tal hora, que envíe un email, que me contacte con tal persona, preguntarle algo, que me cuente un chiste, ¿no? O Google Now, de Google, ¿no? Lo tenemos en el celular, ¿no? En los televisores inteligentes, por ejemplo. Yo ya no necesito ni siquiera cambiar la voz, no, directamente hablo con el asistente, ¿no? Ok, Google, buscar videos de tantos, cambiar a tal canal, apagar el equipo, parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Algunos otros campos donde también se ve la inteligencia artificial, ¿no? La robótica educativa misma en la vida cotidiana, las casas inteligentes o esto que está tan de moda hoy en día, lo que es la domótica, ¿no? Que yo pueda encender con un comando de voz las luces de mi pasillo, de mi cuarto, con una palmada, que, no sé, domótica, a partir del trabajo de la programación, ¿no? En Arduino, ¿no? Robots de cocina, duchas programables, programación de temperatura, de música, de luces, ¿no? Los televisores smart que disponen, claro, de acceso a Internet, ¿no? El monitoreo de las redes sociales, ¿no? El algoritmo de las redes sociales, una vez más. ¿Qué contenido te ofrece, pues, las redes sociales? Tú buscas algo y de pronto te empieza a llevar información respecto a ese tema que has buscado, no solamente en las redes sociales, en Google, ¿no? Notificaciones, ¿listo? Entonces, miren que debemos ser conscientes de las posibilidades que nos puede brindar la inteligencia artificial, ¿no? Y son, bueno, si no es ahora, a futuro, van a ser infinitas y se van a aplicar a cualquier labor o actividad humana. Ahora, pero esta tecnología de las que les hablaba, de las que hemos hablado hasta el momento, no están al alcance de la mayoría de los usuarios, ¿no? A excepción de una, ChatGPT, a lo que quería llegar, ¿no? ChatGPT es una inteligencia artificial gratuita que te puede ayudar a casi cualquier cosa que se te ocurra. Si nos da el tiempo, lo vamos a probar. Si no, a la siguiente lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Qué es ChatGPT? Es una compañía de investigación, ¿no? OpenAI, Open Inteligencia Artificial, ¿no? Que promueve y desarrolla esta tecnología,
para que sea accesible a todos los usuarios, ¿no? ¿Quién es su fundador? Es este famoso personaje, Elon Musk, ¿no? Habrán escuchado hablar de él seguramente, ¿no? Es una empresa que lleva años trabajando para poder ofrecer a cualquier usuario la oportunidad de beneficiarse, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es el ChatGPT? El ChatGPT es bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es un chat, pero con inteligencia artificial. Inteligencia artificial de aprendizaje. O sea, este ChatGPT ha sido entrenado con millones de textos, perdón, con millones de textos de todas las áreas, de todos los campos, para realizar tareas relacionadas con el lenguaje. Es decir, si yo le hago una pregunta, si yo le entrego o le pido un texto, o le entrego un texto, este ChatGPT lo analiza, integra la información recibida, ¿no? Y a partir de ahí, comparte sus conocimientos con quien así lo desee, ¿no? Puede entender lo que le dices, puede ofrecerte respuestas acorde a lo que quieras, ¿no? Y con una precisión, ¿no? Exacta. Aunque, claro, tiene todavía ciertos fallos bueno, aquellos que habrán utilizado ese ChatGPT, bueno, se podrán dar de cuenta de aquellos. En determinados momentos presenta fallos, errores, ¿no? Tampoco, digamos, podemos creer ciegamente en todo lo que nos dice, ¿no? Este ChatGPT incluso ha puesto en riesgo o en tema de preocupación, digamos, a Google, porque podría sustituir tranquilamente a Google. ¿Qué es Google? Google es el buscador, ¿no? ¿Quiénes no utilizamos Google? Todos utilizan Google, ¿no? Cuando yo quiero buscar alguna información, utilizo Google. Entonces, ChatGPT tranquilamente podría reemplazar a Google, ¿no? No solamente vas a hacer una búsqueda, te puede explicar cualquier cosa, un evento, un concepto. Es capaz de generar textos, resúmenes, incluso resúmenes con, con, eh, con un número de palabras exacto. Yo le puedo indicar a ChatGPT, no sé, elaborar un resumen acerca de la Ilíada, ¿no? En, no sé, 500 palabras, ¿no? Vamos a probar enseguida eso. Se puede hacer aquello, ¿no? Se puede hacer. Está enfocada a la generación de texto, ¿no? A mejorar la precisión en los sistemas de búsqueda. Por ello decía, puedes reemplazar tranquilamente a Google, ¿ya? Bien, eso en cuanto a inteligencia artificial, ¿no? El futuro de la robótica educativa. Otro, la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto, por ejemplo, yo vi que se trabajó bastante en Educa Innova. No sé si alguna vez algún colega participó de esto, ¿no? De Educa Innova. Se ha presentado en esos eventos trabajos o la aplicabilidad de la realidad virtual, ¿no? No vi exactamente de realidad aumentada, pero sí vi bastantes ponentes con la realidad virtual. ¿Y qué es la realidad virtual? O VR, ¿no? Se lo encuentra con eso, VR, ¿no? La realidad virtual es la que te sumerge por completo en un mundo virtual, ¿no? Tú puedes simular una experiencia sensorial completa dentro de un ambiente artificial, ¿no? Sin ver nada lo que hay en el exterior, claro, ¿no? Sin ver nada. Son unas gafas, ¿no? Unas gafas que están diseñadas específicamente, ¿no? Ahora, hay también, ha bajado el precio de esas gafas, por ejemplo. Estamos hablando de las Gear VR de Samsung, ¿no? Son unas gafas especiales y que se coloca el dispositivo, en las gafas se coloca, ¿no? Y bueno, se puede visualizar, bueno, una vez más un mundo virtual, ¿no? Ahora, hay dos tipos de gafas. Una ya la mencioné. Otras
La otra es la que tiene su propia pantalla incorporada, ¿no? Estamos hablando de las Oculus Rift. Ahí está la fotografía, ¿no? Oculus Rift, ¿no? Que no necesitan incorporar en el dispositivo móvil ahí. Y el otro que tenemos, bueno, que necesita la incorporación de nuestro smartphone o nuestro dispositivo móvil en las gafas. No estamos hablando de los Gear VR, ¿no? Estas gafas de realidad virtual, como se puede ver en la imagen, te cubren de manera total. Perdón, ¿cuánto nos está quedando? ¿Cuánto tenemos? Les sale un mensajito a ustedes cuando ya queda 8 minutos, 7 minutos. Me avisan, por favor, ¿ya? Me avisan, por favor. Ya, entonces, estas gafas de realidad virtual te cubren totalmente, ¿no? Solo puedes ver lo que hay ahí, lo que hay en tu dispositivo, o ya sea en el caso de las Oculus Rift, ¿no? Viene con su propia pantalla ahí. Te cubren totalmente, ¿no? Y a partir de unos sensores que llevan, tú mueves la vista, puedes mover a un lado, al otro lado. También la realidad virtual se va a mover dentro de ella. Se va a mover, ¿no? Unos sensores que reconocen el movimiento de la cabeza, ¿no? Tú lo mueves a un lado, mueves al otro, ¿no? Y el movimiento, el movimiento se reproduce dentro de ese mundo virtual, o dentro de esa realidad virtual, ¿no? Ahora, claro, es mejor tener también unos auriculares, ¿no? Estos, por ejemplo, las Oculus Rift vienen con unos auriculares integrados. Las Gear VR, bueno, tendrías que colocar el auricular a tu dispositivo móvil y de ahí con unos audífonos ahí para tener una mejor experiencia de esa realidad virtual, ¿no? La realidad aumentada, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, o AR, ¿no? Se complementa el entorno real con los objetos digitales. Es decir, yo no solamente tengo la visualización de un entorno virtual, sino se va a complementar con el entorno. O sea, tú ves todo lo que tienes que ver a tu alrededor. Normal, normal. Es más, son unas gafas especiales transparentes. Bueno, es como esta gafa que tengo acá, ¿no? Ahí la estamos viendo, por ejemplo, las Google Glass, ¿no? Solo un lado, ahí nomás, ¿no? Yo puedo ver mi entorno normal. Es más, tiene que ser totalmente transparente. Hay como las de realidad virtual, hay también así grandes, completas, pero tiene que ser totalmente transparente. Ves todo lo que tienes que ver a tu alrededor, pero el ordenador del equipo o de esas gafas, ¿no? Puedes reproducir sobre ese entorno real objetos, animaciones o datos que realmente no están allí, ¿no? Se utiliza principalmente, bueno, uno de los usos que hasta el momento se le da, ¿no? Es, por ejemplo, en la venta de muebles, ¿no? En grandes empresas. Tú vas o te ofrecen, ¿no? Muebles, vas a tu domicilio, ¿no? Te colocas o te colocan esos lentes y tú ves todo vacío, ¿no? Tu sala, digamos, vacío, y a través de esa realidad aumentada, tú puedes ir acomodando, a ver, ¿dónde queda mejor mi sofá? ¿Dónde va a quedar mejor mi televisor? ¿O con qué color de cortinas quedaría mejor mis ventanas? Mi dormitorio, ¿dónde iría ubicado mejor? ¿No? Se utiliza bastante en las empresas o fábricas bueno, el fabricado de muebles, ¿no? Venta de muebles. Otro uso, otro ejemplo más claro de esto podría ser, por ejemplo, no sé si recuerdan, hace un tiempito apareció este jueguito para celular que Pokémon Go, sí era Pokémon Go, creo, ¿no? Una vez más, esa realidad aumentada o bien puedes utilizarla con gafas especiales o bien puedes utilizarla también desde el dispositivo móvil, ¿no? A través de la cámara. Y ese es un ejemplo de Pokémon Go, ¿no? Era un jueguito en el cual tú podías a través de tu cámara ver tu calle, tu avenida, tu casa,
y la realidad aumentada estaba ahí. Te presentaba de pronto personajes de Pokémon y tú podías capturarlos, ¿no? Con el celular, como en, como en la serie animada, ¿no? Tú podías agarrar. Eso es realidad aumentada, ¿no? Para crear este tipo de realidad, ¿no? Medio real y medio digital, se utilizan gafas especialmente diseñadas para esto. Ya pueden ser casco, completos, lentes, como el de Google Glass, o el teléfono móvil. ¿Aplicables en el campo educativo? Sí, sí, se puede aplicar, ¿no? Tienen un cristal transparente, tú ves todo tu entorno, ves todo lo que tienes a tu alrededor, pero se superpone información sobre cualquier objeto, ¿no? Estas Google Class, por ejemplo, se puede conducir en tu movilidad, puedes estar conduciendo o caminando por la calle, por una determinada calle, y te presenta ahí información, no sé, distancias, semáforos, un determinado lugar, te presenta ahí mismo, ¿no? Una vez más, vamos a acudir siempre a esta para ejemplificar un poquito esta película de los Avengers. Ahí, por ejemplo, Tony Stark maneja aquello, ¿no? Tiene sus gafas de realidad aumentada, ¿no? Bien, eso en cuanto a la realidad virtual y la realidad aumentada. Ahora esto, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes podrán interactuar con entornos y robots, dice, virtuales, lo que les brindará experiencias de aprendizaje más envolventes y estimulantes, claro, ¿no? Se imaginan que imagínense, bueno, y bueno, es una tarea, digamos, de los programadores, ¿no? Se imaginan ir a Tiwanaku, ¿no? Y ponerse unas gafas de realidad aumentada y a partir de ello tener las características, el tamaño, no sé, todo, viendo el monolito, que te salga ahí información. Acapana, información, ¿no? Una manera de interactuar con estos entornos, ¿no? Y eso una vez más, le ofrece al estudiante realmente una experiencia de aprendizaje más envolvente, más motivadora, ¿no? Una vez más, el futuro de la robótica educativa, la automatización y robótica en la industria, ¿no? La automatización y la robótica industrial es un proceso en el cual una máquina, un robot y un software, ¿no? Ambos, realizan una determinada actividad en un determinado campo, sin que sea necesario la intervención de las personas, ¿no? Y ese es uno de los puntos más cuestionados que se encuentra en la industria, ¿no? A la hora de incluir la automatización y la robótica industrial. Se piensa que, bueno, los robots van a llegar a sustituir a las personas, pero si hacemos un análisis más profundo, no es así, ¿no? Siempre va a ser necesario la intervención humana. ¿De quiénes van a manejar estos robots? Bueno, tiene que haber, ahora, claro, seguramente algunos puestos de trabajo serán, digamos, reemplazados, pero siempre va a ser necesario, ¿no? Y por ello es importante poner en claro que el desarrollo de la robótica tiene como finalidad que los robots y los humanos colaboren a la hora de trabajar, no que sean sustituidos, ¿no? Bueno, ese es otro futuro, bueno, no muy futuro, ya se está viendo en la actualidad, ¿no? De la automatización y la robótica en la industria. Y esto tiene ciertas ventajas, ¿no? En el campo de la industria, por ejemplo, el incremento de la productividad, la continuidad de la producción, ¿no? Uno puede dejar una máquina trabajando, irse a dormir y volver y la máquina sigue trabajando. Esto obviamente va a incrementar la productividad, ¿no? Va a mejorar o va a hacer que sea continua la producción. Bien, eso en cuanto a, bueno, el futuro de la robótica o la robótica educativa, ¿ya? ¿Cuánto tenemos todavía? Me avisan, por favor, cuando salga ya, que nos queda minutos, me van a avisar. Ahora pasemos al último punto que se habla en el texto de la semana 2. Arquitectura básica
de un robot en el campo educativo. Vamos a ver en esta sesión, miren, vamos a ir avanzando poco a poco. Ya alguien dirá, pero estamos viendo apenas estos, vamos a ir, seguramente la siguiente semana vamos a ver otros componentes, otros. ¿Ya? En esta en esta sesión, o en este texto, se habla principalmente de los sensores, ¿no? De los sensores. ¿Qué son los sensores? ¿No? Son como los sentidos de la robótica, ¿no? Permiten percibir el entorno a partir de esa percepción, de esa entrada de datos, ¿no? Tomar decisiones. Estamos hablando de sensores de luz, sensores de sonido, sensores de proximidad, sensores de temperatura, infrarrojos. Este es, por ejemplo, un sensor ultrasónico, ¿no? Un sensor ultrasónico. Si hablamos perdón, vamos a colocarnos donde acá. Si hablamos de Arduino, ¿no? Esto se utiliza para Arduino. Si hablamos de Lego, bueno, acá tenemos otro sensor que es el sensor Kit Lego Mindstorm EV3. Miren, un poquito hablar de las características de estos sensores es un poco más complejo. Lo que voy a hacer es, acerca del sensor ultrasónico, enviar las características de esto, que son es más información técnica, ¿no? Lo mismo que del sensor Kit Lego, pero de que tienen que saberlo, bueno, sí, es necesario que lo sepan, ya como por ejemplo su capacidad de memoria, almacenamiento, la distancia a la cual puede detectar el movimiento, el sonido. Por ejemplo, el sensor Kit Lego él va a detectar determinados colores de luces y a partir de eso, bueno, va a realizar una determinada acción. Esos detalles técnicos los voy a enviar, por favor, directamente al grupo de WhatsApp. Ahí lo voy a enviar, ¿ya? O lo voy a subir de mi plataforma, ¿ya? Pero si hablamos del sensor ultrasónico, ¿no? El HC-SR04, este es un sensor de distancia, ¿no? Y tiene un bajo costo, ¿no? Justamente utiliza el ultrasonido para determinar la distancia de un objeto, ¿no? En un rango, claro, no un rango muy amplio, de 2 a 450 centímetros. O sea, de 2 centímetros hasta 4,5 metros. Esa es la distancia o esa es la distancia máxima en la cual yo puedo utilizar o programar este sensor para que detecte algo, ¿no? El movimiento, que se encienda una luz, que se apague la luz, ¿no? A esa distancia, ¿no? Es el más utilizado dentro de los sensores de tipo ultrasonido, ¿ya? Y ustedes van a encontrar cualquier cantidad de proyectos basados en este sensor o utilizando este sensor. ¿Listo? Bien, ahora sí, nos estamos quedando, creo, a partir de este momento, ahora sí, 9 minutos. Ya, entonces, tratemos de avanzar un poquito más. Luego estamos hablando del sensor Kit Lego Mindstorm, ¿no? Es un sensor digital sensor de color, ¿no? Más conocido con ese nombre, sensor de color EV3, que justamente puede detectar el color o la intensidad de luz que ingresa por esa pequeña ventanita que tiene ahí en la parte de adelante, ¿no? Y este sensor un poco es más específico, ¿no? Claro, para trabajar dentro del Lego, ¿no? Este sensor puede detectar 7 colores diferentes: negro, azul, amarillo, rojo, verde, blanco y marrón, ¿no? Y ¿qué pasa si un objeto no tiene ninguno de estos colores, ¿no? Lo detecta como sin color. O sea, es aplicable, digamos, con distintas posibilidades, ¿no? Este sensor, muy aparte de ello, se puede utilizar en 3 modos diferentes. Modo color, que detecte un determinado color. Modo intensidad de luz, ¿no? La intensidad de la luz que estás reflejando. Y el modo intensidad de luz ambiental, o sea, la luz que hay en el propio ambiente, ¿no? Sin necesidad de reflejarlo con otro. Se puede utilizar en esos 3 diferentes modos. ¿Listo? Luego tenemos los actuadores, ¿no? Los actuadores. Estamos hablando del motor DC del kit Lego Mindstorm NTX, ¿no? Es un motor, una vez más, un motor, ¿no? Un servomotor, ¿no? Que tiene un sensor de rotación que va a medir de manera exacta la velocidad y la distancia
¿no? ¿A qué distancia y a qué velocidad tiene que...? Eso se puede programar, no se puede programar, a eso me refiero, la velocidad y la distancia, ¿no? Y este motor se puede engranar con otros motores más y así trabajar de forma conjunta, ¿no? El otro motor, bueno, actuador, que se lo utiliza con Arduino, no, no es el único, pero es uno de ellos, es el servomotor SG90. Es un pequeño actuador, ¿no?, rotativo que permite un control preciso basado en una posición angular, ¿no? Puede girar con un determinado ángulo, ¿no? Desde 0 hasta 180 grados. En una unidad educativa, por ejemplo, presentaron utilizando este servomotor, han realizado un proyecto dispensador de gel automático, ¿no? ¿Qué era? No era más que una botella de gel, esas botellas que se presiona y sale gel, ¿no? Pero han utilizado este servomotor, ¿no? Activado justamente por el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico detectaba el paso de la mano, ¿no? En un determinado lugar, detectaba el paso de la mano o el bloqueo ahí, enviaba una señal al Arduino, el Arduino enviaba una señal al servomotor, el servomotor se accionaba y presionaba, bueno, del gel, de la botella de gel, presionaba la parte superior, ¿no? Y esto hacía que se presione y botaba el gel, ¿no? Un dispensador de gel automático o automatizado, ¿no? Miren que es algo interesante que se podría trabajar, ¿no? ¿Listo? Luego tenemos el sistema de control, ¿no? Si hablamos de Lego Mindstorm, estamos hablando de este cerebro del kit Lego Mindstorm EV3. Es un cerebro, podríamos llamarlo, a ver si lo comparamos con Arduino. Arduino también es un sistema de control, la placa de Arduino 1, ¿no? La placa de Arduino 1, que es decir, tiene pines digitales y pines analógicos, y a través de los pines analógicos, por ejemplo, yo puedo detectar un movimiento de forma analógica, ¿no? Y con las salidas digitales puedo hacer que el servomotor se mueva, que realice alguna acción, ¿no? Es una placa, viene a ser el cerebro, ¿no? Lo mismo en Lego Mindstorm tenemos el EV3, ¿no? Que puede transmitir datos con el ordenador a través de un cable USB. Lo mismo que también el Arduino, ¿no? Yo realizo programo algo y lo puedo cargar al microcontrolador del Arduino 1 mediante un cable USB. Lo mismo es el primer sistema de control que tenemos, Lego Mindstorm EV3, ¿ya? Del mismo modo, las características de estos, por favor, los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, y es necesario que vayamos conociéndolo, no de forma memorística esto, porque en el proceso vamos a aprender, van a ver que no es tan complejo, es más intuitivo, ¿no? Basta, digamos, tenemos 4 minutos más. Un poquito apenas empecemos a trabajar los primeros pasos de la automatización de algo, vamos a ir comprendiendo mucho mejor. ¿Listo? Luego, arquitectura básica, también tenemos el chasis, ¿no? Dentro de el Lego, bueno, tenemos, son como, el mismo nombre lo dice, ¿no? Legos. Se puede armar cualquier robot, cualquier forma, se puede llegar a armar con estos Legos, ¿no? Sin embargo, para Arduino se utilizan este tipo de chasis, ¿no? Este tipo de chasis que ya pueden estar impresos en 3D o pueden estar fabricados en algún material como venesta, plástico, ¿no? Ya existen a la venta estos chasis, ¿no? Y por último, todo esto que estamos viendo, que hemos visto anteriormente, viene a formar parte del hardware, ¿no? Pero el hardware sin el software no me sirve de nada, ¿no? Como también el software sin el hardware no me sirve de nada. Y ahí es donde entra la programación que es parte de la arquitectura básica de la robótica, ¿no? La programación. Dependiendo qué vayamos a utilizar, si Arduino o Lego, tiene su propia plataforma para realizar la programación. ¿Listo? Programación por bloques. Muy bien, eso sería en cuanto, bueno, eso es prácticamente esto es, de todo esto que se ha tocado es de lo que nos habla el texto académico de la semana 2. ¿Ya? No sé, alguna consulta, alguna duda, algo que quieran compartir. Tenemos
2 minutitos más. Mientras tanto, por favor, voy a pedirles ahora que puedan habilitar su camarita para realizar la captura de pantalla. ¿Ya? Por favor, durante 10 segunditos, habilitemos la cámara. Yo voy a ir tomando capturas de pantalla para adjuntarlas en el informe que se va a enviar a la Universidad Pedagógica. Vamos, vamos. Sí, sigan. Si alguien habilitó, puede seguir habilitando. Se están tomando capturas de pantalla. Si alguien no habilitó todavía, puede seguir. Se están tomando capturas de pantalla, por favor. Gladys, Fanny, Isabel, Juan, Carlos, Silvia, Mateo, Orlando. Ya, un gusto conocerlos. Bueno, si no es de forma presencial, a través de Zoom, creo que es momento de conocernos ya. Yolando, gracias. Bien, creo que nadie más. Última captura de pantalla. Bien, Carlos, gracias. Muy bien. Algunos creo que ya estaban cabeceando, ¿no? Ya. Bien, estamos a 1 minuto 42. ¿Listo? Entonces, si bien estas primeras 2 semanas y quizás una tercera más es un poco teórica, parte de, no sé, el beneficio de la robótica educativa, ya más adelante se va a ir volviendo más parte práctica, ¿no? En la cual sí voy a pedir, por favor, la participación de ustedes. Si no va a ser de manera práctica directa, vamos a utilizar, habíamos dicho, algunos software de simulación. Si alguien quizás podría ya estar descargando, perdón, veamos. Voy a también compartirles dónde está. No puedo. ¿Qué pasó? Ah, ya, aquí está. Este software de simulación de Lego que se llama Lego Mindstorm. ¿No? Si ustedes ingresan a la página oficial de Lego Mindstorm, ahí van a poder encontrar un apartado que dice software de simulación. Sería interesante que se vayan descargando este software y sí, bueno, si alguien se adelanta a ir viendo la interfaz, en qué consiste, qué tiene, y van a ver que no es algo complejo, tiene una interfaz amigable, tiene una interfaz intuitiva, eh, y poder ir explorando esto. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo por hoy, que tengan un feliz descanso, no olviden las actividades de mañana, por favor, hasta no lo dejemos para última hora. Y durante la semana, cualquier consulta, bueno, estoy predispuesto a responderles. No lo voy a hacer en el momento, pero a partir de las, más seguro, 10 de la noche para adelante, van a estar siendo atendidos. ¿Listo? Que tengan un feliz descanso, un feliz fin de semana.